Pues bien, el viernes pasado vimos una introducción general del libro de Job, pero hoy ya vamos a entrar como tal en materia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Así que vamos a comenzar con la primera sección del capítulo 1 de Job, que se subtitula en varias Biblias como el preludio terrenal, los versículos del 1 al 5. Y luego, si da algo de tiempo, pues empezaremos también y trataremos el preludio celestial, que son los versículos del capítulo 1, del 6 al 12. Pero primero, el preludio terrenal, versículos del 1 al 5. Ya sabéis que yo uso la versión Reina Valera 2020. En el país de Uz vivió un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la introducción del viernes pasado os comenté que probablemente esta tierra de Uz hace referencia a la tierra de Edom, pero no se sabe con exactitud si esto es así o no. Pero seguramente pues estaría al sur de Israel, cerca del Mar Muerto, lo que también sería al norte de Arabia, ¿vale? Como también os dije el viernes pasado, la intención del autor de este libro de Job en ningún momento ha sido contextualizar históricamente el libro de Job para que tengamos bien claro cuándo fue su fecha de composición, en qué lugar se compuso, ni siquiera el contexto exacto, histórico y sociocultural de Job. No es su intención, sino que más bien lo que quiere es que tratemos en esos debates teológicos, en esos debates acerca del bien y del mal, acerca de la relación con Dios, incluso acerca de cómo es Dios de bueno y justo, ¿no? Y para nosotros ya será elemental cómo se nos presenta en el versículo 1 al personaje de Job, porque aquí se nos dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y claro, aquí ya surge la gran pregunta. ¿Verdaderamente el versículo 1 está describiendo a Job como tal? Es decir, ¿en el mundo ha podido existir un hombre real que sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿O es simplemente una hipérbole, una especie de exageración, una manera de hablar? ¿Qué pensáis? ¿Puede existir alguien justo, perfecto y recto, salvo Cristo? Y ya no solamente eso, sino que esa persona, esa supuesta persona recta, perfecta, buena, justa, etc., no necesitaría de Cristo. Es decir, si llegase a existir un hombre o una mujer tan recta, tan perfecta, tan temerosa, tan buena en el mundo, a esa persona el sacrificio de Cristo no le hace falta o no le hacía falta. Y eso sería un terrible error. De hecho, el propio Pablo, reflexionando de forma muy profunda, para varios teólogos, el libro, o mejor dicho, la carta a los Romanos, es uno de los escritos más profundos y sesudos y concienzudos que ha escrito el apóstol Pablo y que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Él mismo decía que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Entonces, el ser humano por sí mismo estaba perdido. Por tanto, ¿qué quiere decir aquí el autor diciendo o presentando a este tal Job del país o de la tierra de Uz, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Claro, entonces, si nosotros vamos al término como tal, o mejor dicho, a todos estos términos, a todos estos adjetivos que se le pone a Job, pues incluso podríamos llegar a pensar que este hombre era tan perfecto que era sin pecado. Pero como digo, esto chocaría con la idea que tenemos nosotros de que el único bueno y justo fue Cristo. Entonces, aquí nos encontramos ante quizá una presentación un tanto, vamos a decir, poética, o una manera de hablar, como una especie pues, de literatura, o quizá aquí Job sería perfecto, entre comillas, comparándole con otros, o que ante los ojos de aquellos que en su generación, en su entorno, pues le rodeaban, pues él sería una persona más respetable, más intachable, pero en un sentido general de la palabra, pero que lógicamente no podría ser un hombre sin pecado, totalmente perfecto, por cuanto sabemos que todos los seres humanos han pecado y que todos somos pecadores. Entonces, os comparto esto por si acaso esto genera un conflicto en vosotros y además porque ya os dije también el viernes pasado que las formas en las que se expresa los autores, ¿no?, como escriben los diferentes libros en el Antiguo Testamento, no tienen mucho que ver muchas veces con cómo se expresan los autores del Nuevo Testamento. Aunque también
cuando pensamos en esto de ser irreprensible, sin mancha, intachable, quizá ya a varios de vosotros os viene un texto muy conocido a la cabeza. Y es 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, los requisitos de los obispos. ¿Os suena? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y los requisitos continúan. Entonces, ¿por qué os he traído ahora mismo sobre la mesa el asunto de los requisitos de los obispos, que también comúnmente llamamos pastores? Pues porque nada más empezar con esta lista de requisitos, el primer requisito, si nos ponemos juiciosos, ningún pastor, ningún obispo lo puede cumplir. Porque el primer requisito es irreprensible. En algunas versiones da a entender que es intachable, es decir, una persona a la cual no se le puede objetar nada, a la cual no se le puede decir nada de ningún error. Por eso es irreprensible, porque no se le puede reprender. O por eso es intachable, porque no tiene algo por lo cual le podamos tachar o decir te equivocaste o esto está mal. Y claro, ¿qué persona, por más que sea pastor o que anhele obispado o que sea maduro en la fe, qué persona por sí misma, en el sentido estricto de la palabra, podría ser irreprensible? ¿Qué pensáis? ¿Quién podría cumplir solamente el primer requisito que aparece en esta lista? Desde luego yo no. Ni ninguno. Hay de aquellos más bien que piensen que lo cumplen. De aquellos que saquen pecho diciendo, yo tengo todos estos requisitos, venga, ponedme de pastor. Por ejemplo, ¿no? Como una locura, hablando como loco. Sin embargo, eso no quiere decir que esta lista la tengamos que desestimar. Al contrario, hay que tenerlo como aquello a lo cual nosotros debemos de aspirar, sobre todo porque el ser irreprensible, el ser una persona disciplinada y ordenada en mi vida y también cuidar de mi familia, todo ello lo tengo que hacer por cuanto Cristo también lo ha puesto en mi vida. Ya sea el ministerio que tenga, ya sea la familia que el Señor me haya concedido, todo eso el Señor me lo ha dado y por lo tanto yo tengo que hacerlo de la mejor manera y sobre todo buscando imitar y honrar al Señor en medio de cada área que tenga en mi vida por trabajar. Entonces, esto os lo comento ya no solamente porque nada más empezar el libro de Job, pues como que nos presentan a un hombre tan perfecto, tan temeroso, tan, espectacular, que nosotros que venimos del Nuevo Testamento y donde el Nuevo Testamento constantemente se nos enseña que somos pecadores, que no hay bueno ni siquiera uno, que no hay justo ni siquiera uno, pues claro, al venir nosotros del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, esto quizá nos pueda hacer pensar, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdaderamente era este hombre tan justo, tan perfecto? Ok, seguimos. Versículos 2 y 3 de Job, capítulo 1. Nos comparte el autor que este tal Job tenía, dice el versículo 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda estaba compuesta de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Pues bien, aquí se nos añade que este hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal y recto, tenía 10 hijos y un montón de cabezas de ganado, seguramente también un montón de tierras o de hectáreas, de terrenos, y además, en medio de esa riqueza, era el hombre más importante de todos los orientales, es decir, no solamente era una persona rica, sino que era una persona famosa y hasta quizá podríamos decir poderosa. Esto es una discusión muy interesante hoy en día, porque no es lo mismo ser rico que ser famoso y que ser poderoso. Es decir, hay personas ricas, pero no las conoce nadie. ¿Por qué? Pues porque no les interesa a ellos darse a conocer en las redes sociales, no son ni cantantes, ni futbolistas, ni políticos, pero quizá por una herencia, quizá por un esfuerzo propio y de forma austera y sencilla o a su manera o sin publicar ni decir nada, pues se ha hecho rico. Entonces esa persona es rica, pero no es famosa. Y en algunos casos tampoco es poderosa. Una persona puede tener mucho poder,
y no ser rico ni tampoco famoso. ¿Qué ejemplos vienen a la mente de una persona que puede tener poder pero no ser rico ni famoso? Pues por decir algo, un militar de alto rango. No va a ser una persona rica ni seguramente famosa, pero quizá tenga acceso a pues, recursos nucleares, armas, etc. Sin embargo, Job era una persona que lo tenía todo. Era rico, era famoso y era poderoso. Y era un hombre muy bendecido. Porque si ya hoy en día, pues lógicamente, sobre todo tal y como están las tasas de natalidad, es una bendición que hayan personas que tengan 2, 3 hijos, o 4 o más, porque lo normal es tener 1 o 2, o en muchos casos no tienen ni siquiera 1. Este hombre tenía 10. Y en la antigüedad, tener hijos, y sobre todo tener muchos hijos, y sobre todo tener muchos varones, era una gran señal de que Dios te había bendecido. Por lo tanto, que aquí el autor nos dé este dato de que tenía 7 hijos varones y 3 hijas, nos muestra también que este hombre pues era una persona muy bendecida, muy rica y muy importante de entre todos los orientales. Vale, y ahora sí ya vamos a entrar a más detalles que son más interesantes. Versículo 4 y 5. En la Reina Valera del 2020, que como digo es la que uso principalmente, dice el versículo 4: todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanos para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos de acuerdo al número de sus hijos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Pues bien, aquí todavía se nos muestra algo más maravilloso de Job, porque Job ya no solamente era rico, famoso, poderoso, con muchos hijos, sino que además sus 10 hijos se llevaban muy bien. Y esto sí que hoy en día todavía es más impactante, porque ya sea por testimonio de amigos o en carne propia, sabemos que llevarse bien entre hermanos o que haya pues una buena relación entre abuelos, tíos, primos y sobrinos, muchas veces es muy complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, este hombre tenía 10 hijos y todos se llevaban muy bien. Todos los días, según esta versión que estoy usando, sus hijos organizaban banquetes y además se iban turnando entre ellos para que la fiesta se realice en cada casa de cada hijo de Job. Lo cual sería algo muy especial para él, ver a toda su familia unida y llevándose bien. ¿Os imagináis? Que el padre pues sepa, aquí es cierto que no se dice exactamente que estén pues juntos, me refiero que Job y su mujer también estén allí, pero yo supongo que sí, ¿no? Lógicamente, si se llevan bien entre ellos, yo pienso que también se llevarían bien con sus padres y estarían pues todos los días comiendo, ya sea almuerzo o cena, seguramente serían cenas, y pues pasando ese tiempo juntos. Ahora bien, aquí hay un detalle muy interesante al analizar el texto en la versión original, en hebreo, o en versiones más textuales, porque el versículo 4, traduciéndolo de esas versiones más textuales, dice: sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. No sé si habéis notado la diferencia entre esta versión, entre este versículo 4 y la versión del 2020 que yo he usado. ¿Por qué? Porque en la versión del 2020, como habla en general, y nosotros sabemos, aunque ya sabemos que hoy en día también está cambiando eso, cuando se habla en masculino plural, por lo general estamos haciendo referencia a hombres y a mujeres. Aunque como digo, eso hoy en día está cambiando. Para enfatizar, pues muchas veces pues hacemos esa diferencia, aunque sea lo mismo, ¿no? Entonces, aquí se nos muestra, que a mí me parece muy curioso, que en verdad, durante cada semana, en cada día de la semana, los 7 varones organizaban sus banquetes y las 3 hijas, que además aquí se podría interpretar que vivían todavía con el padre, con Job, iban a las fiestas para no quedarse solas. Es decir, según este texto,
Hacían banquetes todos los días y el lunes le tocaba a Pepito, el martes a Juanito y así hasta el domingo. ¿Vale? Y por lo tanto, pues se juntarían todos los días. Algunos comentaristas, a la hora de leer estos versículos, han llegado a considerar que si se está haciendo referencia a que se celebraba en cada casa de cada hermano, como si se podría interpretar que quizá eso se hacía no tanto todos los días, sino todos los días que le correspondía a cada hermano, como dando a entender que se organizaban banquetes y se celebraban el cumpleaños de cada hermano. Quizá esto puede sonar más realista, ¿no? De hecho, el viernes pasado os planteé que hay personas que consideran que el libro de Job es un libro histórico, es un libro de una persona real, pero hay otras personas que consideran que Job es un personaje ficticio, ¿vale? Y que por lo tanto lo que encontramos aquí pues es una persona inventada y quizá al ver esto que se nos está describiendo de que se reunían constantemente para comer banquetes entre ellos en sus casas, pues quizá no encajaría mucho con la realidad, al menos desde nuestra experiencia, pero no tiene por qué. Además, me acuerdo que hace, no sé si el mes pasado o así, vimos, ¿verdad, Mai? Vimos el asunto de los cumpleaños, es decir, el origen de los cumpleaños. Y os comenté, a los que estuvisteis en ese estudio, que el asunto de la celebración de los cumpleaños era algo que comenzó a celebrarse en aquellos tiempos, en la antigüedad, principalmente con dioses paganos, reyes y faraones, y que luego más adelante, en los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo, los cumpleaños solamente los celebraba la aristocracia, los emperadores, las autoridades romanas, personas importantes. Es decir, el origen de los cumpleaños, que hoy en día practicamos todos comúnmente, proviene, pues, es cierto, de un trasfondo pagano, por cuanto los cumpleaños se comenzaron a celebrar probablemente dentro de la cultura egipcia, y además esos cumpleaños se celebraban cuando ese hombre era coronado faraón, y esos cumpleaños en verdad lo que celebraban eran sus años de nuevo nacimiento como Dios, por cuanto entendían que cuando un hombre pasaba a ser faraón de Egipto, ese hombre se convertía en Dios, y todo su reinado, cada año de su reinado, era un cumpleaños como ser divino en la corona. Así que por todo ello, yo descarto que probablemente sea eso, ¿no? Que algunos lo piensan, que quizás sea eso, de que se reunirían por los cumpleaños de cada hijo. Y yo pienso que aquí lo que se está mostrando básicamente es que Job no solamente tenía una familia enorme, riquezas, poder y fama, sino que además toda su familia se llevaba muy bien. Y encima, otra cosa que podemos sacar de aquí, que tiene que ver con la idea de cuándo se escribió, o mejor dicho, a qué periodo se está haciendo referencia cuando se habla de la vida de Job, es que no hay conciencia del día de descanso. Porque aquí se está dando a entender, si interpretamos que se reunían todos los días de la semana, que no descansaban en el último día, no había un sábado, no, hacían banquetes todos los días. ¿Vale? Y luego también vemos que este tal Job era un hombre precavido, que él no sabía si en algún momento, en medio de estas fiestas, en medio de estos banquetes, pues sus hijos pecarían contra Dios, aunque sea en sus corazones, y por eso mismo el tal Job realizaba ritos sacrificiales por cada uno de ellos todos los días. Es decir, aquí vemos en este versículo 5 que Job asumió un rol de sacerdote, de intercesor por sus hijos, que nosotros pues quizá podríamos entenderlo por cuanto que padre no quiere el bien para sus hijos, pero no practicarlo, ya que sabemos que el sacrificio que fue efectivo para Dios solo fue el de Jesucristo. No hay ningún otro sacrificio, ni holocausto, ni ningún tipo de ritual que pueda ser semejante o se pueda asemejar al que ha hecho Jesucristo. Y además también sabemos que el sacrificio de Cristo se hace efectivo cuando nosotros creemos en Él. Es decir, Job, con todas sus buenas intenciones y probablemente en un tiempo antiguo, ya os comenté también el viernes pasado, se cree que probablemente Job, si es que existió como individuo y no como personaje,
seguramente sería contemporáneo a los patriarcas, probablemente contemporáneo a Abraham, y en aquel tiempo pues no había todavía esa conciencia que luego posteriormente vino, ¿verdad?, con la ley, con el sistema de sacrificios y demás. Entonces Job, con sus buenas intenciones, pues hacía holocaustos, por si acaso, ¿no?, porque no sabía si sus hijos quizá pecarían pensando algo en su corazón delante del Señor, y por ello pues hacía como de intercesor por sus hijos. Sin embargo, como os digo, hoy en día nosotros sabemos que Dios es Padre, pero que no es abuelo. Es decir, que la relación con Dios es personal. Que por más que nosotros deseemos que nuestros hijos y familiares sean creyentes, incluso le inculquemos principios, le llevemos a la iglesia, estudiemos la palabra con ellos y todas estas cosas, al final deben ser ellos mismos los que por su propia cuenta entiendan su pecado, entiendan su situación, entiendan su necesidad de Dios, y cómo el creer en Dios no solamente es decir, vale, creo y ya está, sino que implica también tomar decisiones, cambiar, ser más responsables, ser más maduros, comprometerse con la fe, con la iglesia, etc. ¿Vale? Pero bueno, como digo, pues Job era un hombre de su tiempo, así que bueno, estos holocaustos, que además se nos da a entender que hacía un holocausto por cada uno de sus hijos, así que Job haría 10 holocaustos por cada uno de sus hijos, ¿no?, que tiene 7 hombres y 3 mujeres. Y como digo, pues serían sacrificios, holocaustos rudimentarios, al estilo patriarcal. Y pues bueno, era la manera en la que él, pues quizá se sentiría también más tranquilo, ¿no? Por otro lado, este estilo patriarcal, esta manera de interceder por sus hijos, sacrificando animales, y que ese sacrificio, ¿no?, esos animales puestos al fuego, y ese olor fragante, ese humo que salía de esos animales sacrificados que iban al cielo, pues ellos entenderían que esa era una manera de agradar a Dios. Y aunque nosotros luego ya pues aprendemos, sobre todo por el libro de Hebreos, que esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente los cubrían por un momento y además apuntaban al gran sacrificio que es el de Cristo, nosotros también debemos de tener en cuenta que todo ese sistema sacrificial o ese sacrificio final que se iba a dar en Cristo ya se apuntó desde el principio. Porque, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Recordáis? Aparte de la maldición, a la serpiente, los castigos, etc. ¿Qué hizo Dios? ¿Los fulminó por su pecado? No los fulminó. Pero ellos tampoco hicieron sacrificios. Es decir, el texto no nos muestra que Adán y Eva tuviesen una conciencia de hacer un holocausto o un sacrificio, ni mucho menos. Hasta cierto punto, incluso si me forzáis, tampoco es que se arrepintiesen, al contrario, se escondieron. No reconocieron su error. Y sobre todo en la persona de Adán lo vemos todavía más, de una manera más satírica, ¿no?, más humorística, porque no solamente como un niño pequeño no reconoce su error, sino que le dice a Dios, la mujer que tú me diste. No yo, la mujer que tú me diste. Como dan a entender, la culpa es tuya, Señor. Tú ya sabes cómo soy. Y encima me das a esta mujer, pues peor me va. Pero a lo que iba, no era todo esto, sino que la pregunta es, ¿por qué el Señor no fulminó a Adán y Eva? Y no solamente eso, sino que le dio un mensaje muy interesante y luego le dio una señal todavía aún más reveladora. Y es por lo cual estoy mencionando esto ahora que estamos estudiando Job. Pues el texto nos dice en Génesis 3, versículo 21, que les cubrió de túnicas de pieles de animales. Y claro, a la hora de leer Génesis 3, la caída, y pues eso, leer pues todas las consecuencias, la maldición y demás, cuando leemos en el Génesis 3, versículo 21, y el Señor hizo al hombre... No, espera. Sí, y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí, hermanos, en ese versículo que quizá en lecturas anteriores que habéis tenido se os han pasado, en ese versículo se nos está señalando a Cristo. Lo vuelvo a leer.
Sí, 3:21. Y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vale, ¿por qué los vistió? Porque estaban desnudos. Pero en verdad no era porque estaban desnudos. ¿Sabéis por qué? Porque antes de pecar, ellos ya estaban desnudos. Siempre han estado desnudos. La diferencia es que tras haber pecado, eran conscientes de su desnudez. Y además, se habían ocultado de Dios, porque habían pecado. Entonces, aquí, claro, no se nos dice tampoco que el Señor sacrificó delante de ellos a algunos animales y les sacó las pieles y se las puso. Pero entendemos que eso fue lo que sucedió. Que sí, que Dios, por el hecho de ser Dios, podría haber creado túnicas de pieles de la nada. Pero, seguramente, lo que ahí se mostró es que la paga del pecado es muerte. Y como digo, si Dios hubiese sido completamente justo, en ese mismo momento Dios hubiese fulminado a Adán y a Eva, como por ejemplo fulminó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y claro, ahí está la pregunta, ¿por qué no fulminó Dios a Adán y Eva? Bueno, esas túnicas de pieles que les dio yo creo que fue señal de que iba a haber un cordero inmolado. Un cordero que se iba a sacrificar. O como anunciaba Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero iba a venir. Esas túnicas de pieles apuntaban ya a Cristo. Cuando estas personas, Adán y Eva, no eran conscientes todavía de su pecado. Pero lo interesante de la palabra de Dios es que no solamente apuntaba al futuro, por decirlo en un sentido lineal, sino que además la palabra nos enseña que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y claro, aquí ya pues entramos en las complejidades de las líneas temporales que, por mi parte, pues considero que puede ser más sencillo de entender si comprendemos que nosotros tenemos un punto de vista del tiempo lineal y sin embargo Dios tiene un punto de vista del tiempo eterno, circular o cíclico. Pensar en una línea recta. Tiene un punto de inicio y tiene un punto de final, dependiendo de si lo ves de izquierda a derecha o derecha a izquierda, me da igual. Pero un círculo no tiene ningún punto de inicio y de fin. Es decir, el Señor es el que es, porque Él dijo, yo soy el que soy. Él no cambia, Él no deja de ser ni empezó a ser. Él siempre es, Él siempre fue, Él siempre será. Y desde su eternidad, desde ese espacio atemporal, Él ya tenía presente todo lo que había pasado y que a su vez iba a pasar. Yo sé que esto que os estoy diciendo es complejo, pero a ver si me entendéis. Para Dios no hay un principio y un fin, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Sin embargo, para nosotros, en nuestra conciencia temporal, en nuestra línea temporal, hay un principio y hay un fin. Hay un nacimiento, hay una muerte, hay un Génesis, hay un Apocalipsis. Pero para Dios, todo es. Y esto que os estoy compartiendo es importante para entender la redención de Dios. Porque otra vez, pensad en el círculo, pensar en la línea recta. ¿En qué momento nosotros podemos entrar en esa dimensión de Dios? Pues cuando ese círculo hace tangente con esa circunferencia. Hay un punto o puntos en común con ese círculo. Ya sé que esto es geometría, pero bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando el Señor se revela a nosotros, nosotros podemos conocer de Él. Y es por eso que Él sigue siendo Él y nosotros podemos llegar a ser otra vez lo que antes éramos. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por el pecado, nuestra relación con Dios fue dañada, afectada, rota. Pero a su vez, Dios ya tenía previsto, por decirlo de alguna manera, aquello que iba a solucionar esa rotura, esa relación pues destruida, Cristo.
Y eso lo hizo incluso antes de la creación, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque si no, Dios hubiese quedado bloqueado. Si Dios no hubiese considerado la inmolación de su Hijo antes de que su Hijo se hiciese hombre en nuestra línea temporal, nosotros no podríamos haber tenido una relación con Dios jamás. Y esa es la otra cuestión aquí, hermanos. Y lo vemos en Job también. Lo vemos en Enoc, que caminó con Dios. Lo vemos en Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. ¿Qué es lo que vemos? Que después del pecado, el ser humano seguía relacionándose con Dios. Seguía hablando con Dios. Incluso el tal Enoc caminaba con Dios y dice el texto que un día desapareció y no se supo nada más de él. El tal Elías fue arrebatado por Dios. ¿Qué os quiero decir con esto? Que Dios, como es el que es, Él no puede dejar de ser Él y por lo tanto, Él no puede dejar de ser bueno y justo. Y si Dios no hubiese hecho ese trabajo previo, entre comillas, de preparar al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, según la narrativa de Génesis, Dios hubiese quedado bloqueado. ¿Por qué? Porque si Dios, en su santidad, justicia, misericordia e ira, se acerca a Adán y Eva, los fulmina. Pero Dios se acercó a ellos teniendo en cuenta que el Cordero ya fue inmolado por ellos y por otros más. Y la señal de ello, las pieles de las túnicas. Y no solamente eso, sino que un poquito antes, a Génesis 3:21, en Génesis 3:15, se encuentra lo que para varios teólogos es denominado el protoevangelio. Es decir, como un texto previo a lo que ya nosotros entendemos con mayor profundidad, que es el evangelio. Porque dice en Génesis 3, versículo 15, el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la descendencia de Eva? Cristo. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente antigua? Satanás, el anticristo. Aquí, en Génesis 3, versículo 15, tenéis el Evangelio también. Aquí se está apuntando a Cristo sin que se hable de Cristo. Al igual que en el versículo 21, con el asunto de las túnicas, de esos animales sacrificados y esas pieles que cubrían a Adán y Eva, se estaba mostrando que por ahora se va a cubrir el pecado para que Dios y los suyos, y luego más adelante el pueblo, sigan teniendo una relación con Dios pese al pecado, hasta que venga el Cordero de Dios que quita el pecado. Esto también es impresionante porque, bueno, lo podemos ver incluso con lo típico de que a veces tenemos una visita inesperada y de repente pues el salón y algunas cosas de la casa pues están patas arriba y sobre todo pues el suelo está lleno de restos de comida, polvo, lo que sea, y a veces estás con tanta prisa, o al menos así se decía, ¿no?, que barrías y metías el polvo debajo del sofá. Tú no estabas quitando la suciedad de tu casa, la estabas tapando, la estabas cubriendo. Eso es lo que pasaba con los primeros hombres y mujeres que se relacionaron con Dios y luego también con el pueblo de Dios y todo ese sistema sacrificial. Se estaba cubriendo el pecado. Pero el único que iba a quitar el pecado era el Cordero de Dios, como anunció Juan el Bautista. Ese iba a quitar el pecado porque se iba a hacer pecado, como dijo el apóstol Pablo, escribió el apóstol Pablo. Cristo se hizo pecado y siendo eso pecado, que fijaos qué fuerte y misterioso suena, fue crucificado en la cruz. Y junto con él, nuestro pecado, y gracias a él, nosotros somos salvos. ¿Vale? Todo esto que os he compartido os lo menciono y ya por ahora lo dejo aquí. Al final hemos visto ese preludio terrenal, versículos del 1 al 5, porque va a existir más debates, bastantes más, cuando analicemos el preludio celestial y luego el resto del capítulo 1 y también, y diría sobre todo el capítulo 2, porque ahí vamos a entrar con conflictos temporales, de cómo es posible de que Satanás fuese a la presencia de Dios si se sobreentiende que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo puede tener acceso otra vez a la presencia de Dios?
pues todos estos conflictos temporales van a existir y espero que esa idea de círculo y recta y cómo pues en ese punto, ¿no? esa tangente, pues existe esa comunicación entre el ser humano y Dios y podemos conocer ciertas cosas de Dios, pero por supuesto que no podemos conocer todo lo que es Dios. Porque si nosotros conociésemos todo lo que es Dios, seríamos nosotros también dioses. Pero por cuanto no somos Dios, sino hijos de Dios, conoceremos de Él lo que Él por su gracia nos quiera mostrar a través de su palabra. Y eso es lo que, pues, con la ayuda del Señor, haremos estos viernes en los que os invito a que vengáis. Muchas gracias.